Hola, en el vídeo de hoy lo que os voy a mostrar son los Distress Crayon. Tengo la verdad muchas ganas de probarlos y bueno, quería probarlos con vosotras, ¿vale? No sé si os gustará este vídeo, espero que sí, la verdad es que yo tenía muchas ganas de verlos en acción. Y bueno, pues se me ha ocurrido que los vamos a probar los Distress Crayon, ¿vale? Y vamos a compararlos con los gelatos, ¿vale? Yo tengo estos colores. Ya sabéis que da igual el gelato que sea más grueso que los estándar, ¿vale? Son iguales, es que sacaron esta versión un poco más grande de gelato que es un poco más grueso. Así es que vamos a probarlos. Estos son los más parecidos, ¿vale? Para que así la comparativa sea más sencilla. Vamos a ver, los Distress Crayon tienen esta parte de agarre, perdona, de producto, ¿vale? Mientras que el gelato es más pequeñito, entonces al agarrar es un poco más incómodo en ese sentido. Pero bueno, deciros que para que veáis, mientras que todo esto es producto, ya sabéis, esto es como una barra de labios que se saca dándole vueltas y vueltas, ¿vale? Mirad. ¿Veis, no? Ese sería todo el producto. La verdad es que es largo. Mientras en estos son un poquito más cortitos, ¿vale? Son más cortos, pero son más gruesos, o sea que realmente el producto es prácticamente similar. En ese sentido no tiene mucha diferencia, ¿vale? Lo que sí le veo bueno a estos, pues es el hecho de la presentación, pero más que nada la presentación a la hora de agarrarlos. Es mucho más cómodo dibujar con algo que es más estrechito, ¿vale? Lo podemos coger mejor, mientras que estos son muy cortitos, pero bueno, en ese sentido es un poco en plan comodidad. Si nos queremos poner un poquito exigentes, bueno, pues sería una pequeña diferencia por sacarle una pequeña pega a lo que es el gelato. Y en cuanto a las características, las vamos a ir viendo conforme vayamos haciendo la comparativa entre unos y otros, y al final yo creo que vemos mejor, ¿no? Mirad, tengo aquí unos papeles de acuarela, ¿vale? Vamos a usar el mismo papel para ambos y voy a usar, en uno voy a usar los gelatos y en otros los Distress Crayons, ¿vale? Vamos a ver cómo se comportan. En el caso de los gelatos, en primer lugar deciros que es papel de acuarela sin gesso ni nada, ¿vale? Voy a intentar difuminarlos y voy a probar a ver cómo se difumina. Bueno, pues ya veis, el gelato es un papel de acuarela bastante gordito, ¿eh? Y mirad la textura que tiene, ¿vale? Para que veáis. Bueno, ya veis que el gelato lo que está haciendo. Vale. Bueno, pues en primer lugar lo que voy a probar es a difuminarlos con el dedo. Quiero que sean los colores iguales para que así la comparativa sea más similar. Bueno, esto es un poco más mostaza. Mira, deciros así nada más, ahora que estoy dando con la verdad es que no los había probado antes porque quería que fuerais vosotras las primeras testigos en verme, y os puedo asegurar que son más blanditos, ¿vale? Es más blandito que el gelato. A la hora de pintar con este notas un pelín más de resistencia, es un poco más duro y este es más suave. Vale. Vamos a ver qué tal se puede difuminar con el dedo. ¿Vale? Este sería el gelato, ya veis, le estoy dando con el dedo. Deciros, ya os he dicho que no tiene gesso, ¿vale? Bueno, pues mirad, para difuminar el gelato con el dedo, ya veis que se difumina, ¿no? ¿Veis, no? Bueno, ahora vamos a hacer con este, la verdad es que el tono no es exactamente el mismo, es un pelín más oscuro. Bueno, pues a la hora de difuminar, a ver, vamos a probar. Yo no le veo mucha diferencia en cuanto a lo de difuminar con el dedo. En esta zona que no había dado producto y he arrastrado con el dedo, sí que se arrastra al igual que hemos arrastrado en esta de aquí, ¿veis? Lo que sí que les noto es que tienen menos pigmento que los gelatos. Ahora vamos a probar debajo con otro color, por ejemplo, vamos a probar con el azul mismamente, y lo que vamos a hacer es intentar difuminarlo con una toallita, ¿vale? Voy a hacer con el azul. ¿Veis? Al ser más suave, en este papel que tiene tanta textura, se mete mejor en los huecos que lo que es el gelato. No sé si os dais cuenta de eso. Además se le nota que se desliza muy bien.
al ser pues eso, más suavecito y es más blando. Yo lo que le noto es eso, que tiene, que es más blandito y que se mete mejor en esos huequecitos. Estoy con la toallita a ver el difuminado, ¿eh? Mira, además aquí estamos consiguiendo otra técnica que quería probar y la estamos consiguiendo sin querer, ¿eh? Aparte que esté limpia, vamos a probar. A ver qué tal difumina. Bueno, pues mirad, el difuminado con toallita me gusta más, pero ya por preferencias, no sé. Me gusta más cómo lo hace el... Voy a subir un poco más para ver cómo se mezcla. ¿Vale? Como he hecho en este de aquí. Lo que pasa es que en este voy a hacerlo con otra parte que esté limpia. Vale. Me gusta mucho más cómo se difumina con la toallita el Distress Crayon más que lo que es el gelato. Porque no sé si vosotros le apreciáis como que pierde un poco de tono, ¿vale? Como que se baja el tono, mientras que en este se mantiene bastante fuerte. Otra de las cosas que podéis fijaros en esta prueba misma que hemos hecho es cómo se mezclan los colores. Os dais cuenta que aquí aparece verde y aquí también aparece verde, o sea que se pueden mezclar bien entre ellos. Ya veis, y eso lo hacen ambos, porque aquí me ha empezado a aparecer el verde y aquí me ha pasado exactamente lo mismo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la verdad es que tampoco está nada mal. En cuanto a otra cosa que a mí me llama mucho la atención de los gelatos y de los Distress Crayon, es que no, cuando tú rayas con él, que no quede la marca del rayón, lo primero. Y en este caso, al difuminarlo con la toallita, no sé si os fijáis que se ve aquí perfectamente por donde he coloreado esta sombra. Y aquí se ve esta. ¿Veis? No se marca mucho, pero se ve algo. Mientras que en estos, al extenderlo con el dedo, parece como que se nota menos la zona donde le has dado con el lápiz. Tampoco es una cosa excesivamente marcada. Lo vamos a probar después, a ver en otro papel, a ver cómo queda, ¿vale? Hemos difuminado, ya habéis visto, con el dedo, con toallita y vamos a hacerlo ahora con el pincel. A ver qué tal resulta. Vale, vamos a difuminarlos entonces. Bueno, pues mirad, ya veis cómo se difuminan con pincel. En el difuminado con pincel me parece que se difumina mucho mejor el gelato que lo que es el Distress Crayon. Ya habéis visto que el gelato lo he conseguido arrastrar mucho mejor, mientras que el Distress Crayon me ha costado y aparte si os fijáis en lo que os decía antes de la zona que habíamos rayado, cómo se quedaba ahí y por más que intentaba era imposible quitarla. Esto vamos a probarlo luego más adelante, a ver si sigue quedando cuando utilicemos el papel de acuarela con gesso. ¿Vale? Pero ya veis cómo para difuminarlos con pincel, la verdad es que yo me quedaría con el gelato. Todo tipo de papel, ¿vale? Tengo aquí papel cartulina lisa, ¿vale? Es una cartulina lisa. Esta cartulina la utilizo para pintar con los rotuladores de base alcohol, pero vamos, es una cartulina de unos 225 gramos y lo que quiero que veáis es que no tiene la rugosidad del papel de acuarela, ¿vale? Es que utilizar una cartulina normal, si le vamos a echar agua, la verdad es que se va a echar a perder y no va a tener mucho sentido La verdad es que para trabajar con técnicas de acuarelado y demás es mejor que uséis papel consistente, porque si no se os estropea el papel y no os va a dar ningún resultado bueno. Entonces aquí lo que voy a hacer es difuminarlo y probar a ver qué tal difumina, ¿vale? Lo que voy a hacer es, en lugar de hacerlo tan grande como antes, lo voy a hacer más pequeñito. Vamos a ver.
Primero vamos a ver el difuminado con el dedo de este, luego vamos a ver cómo difumina con toallita el azul. Y luego vamos a ver cómo difumina con pincel en este papel el rosa. Y en este vamos a hacer exactamente lo mismo con los colores estos. Pues mirad, la verdad a mí me gusta cómo queda este con este papel y en el difuminado con el dedo. Este es el gelato, ¿eh? Mirad qué bien queda. Pero vamos a probar con el Distress Crayon. Me voy a limpiar el dedo para que no haya ningún tipo de contaminación del color. Pues para difuminarlo con el dedo, mientras que este me permite extenderlo mucho más, se difumina, pero yo lo que le noto es que se extiende peor. Vamos a probar un poco más, a ver. Voy a dar un poco más, a ver si es que yo le he dado poco a producto. Vamos a ver. Sí, le había dado poco. Mirad. Lo que quiero probar es si se queda marcada la zona donde le estoy dando. ¿Veis que yo le estoy dando siempre en el centro? Y lo que quiero es llevarlo hacia los lados, el producto. ¿Veis? Ahora. Vale, le había dado poco. Pero ya veis que con este dando menos cantidad cubrimos más zona y con este quedar un poco más. Vale, eso es a lo que me refería antes con lo de que yo le notaba que tenía menos cantidad de pigmento. Bueno, pues eso en el difuminado con el dedo. Ahora vamos a ver en el difuminado con la toallita, en el caso del azul. Vamos a probar con el gelato primero. Y ahora vamos a probar en el Distress Crayon a ver qué tal difumina. La verdad es que este se difumina muy bien con la toallita. Eso sí es cierto que es muy suave y con facilidad se difumina. En este hay que apretarle un pelín más. Y ahora vamos a probar con el pincel. Primero con el gelato. Con el pincel a mí me gusta mucho cómo difumina el gelato. Más que el gelato difumina muy bien con el pincel, mientras que con la toallita difumina mejor el Distress Crayons. Voy a probar ahora el Distress Crayon a ver cómo difumina. Bueno, mirad, pues en este caso la conclusión a la que podemos llegar, ya veis que he hecho la prueba en la misma que he hecho con el caso del papel de acuarela, lo he hecho en cartulina lisa. En primer lugar, el color amarillo está difuminado con el dedo, el azul con toallita y el rosa está difuminado con un pincel, ¿vale? En este tenemos gelatos y en este Distress Crayon. Yo, en mi conclusión, o lo que yo saco en claro de esto sería que en el caso de difuminar con el dedo un gelato, puedes extender, a ver, haciendo el mismo rayado, ¿vale? A igualdad de rayado tanto para gelato como para Distress Crayon, el gelato te permite extender más superficie, mientras que en el caso del Distress Crayon tienes que aplicar más producto, por lo tanto tiene menos producto y menos pigmento que el gelato. En cuanto al difuminado con toallita, me gusta mucho más cómo difumina con la toallita el Distress Crayon que el gelato, puesto que el gelato lo que hace es perder un poco de potencia. Es ínfimo la diferencia, la verdad es que en este caso es ínfima, pero se difumina mucho mejor en ese caso el Distress Crayon. Y en cuanto a difuminarlo con un pincel, sin lugar a duda prefiero cómo se difumina con pincel un gelato antes que el Distress Crayon. Motivo, pues que no se note la zona por la que he aplicado lo que es la cera en este caso. En este caso, si os dais cuenta, se nota mucho menos que aquí, que se nota perfectamente donde la he aplicado. Si os dais cuenta, cuando lo he hecho en el papel de acuarela ha pasado exactamente lo mismo, se notaban en ambos casos. En este caso, por ejemplo, se nota menos el del gelato porque el papel no tiene tanta textura. Y vamos a probar ahora cómo funcionan tanto los gelatos como los Distress Crayon en un papel de acuarela, pero ya previamente humedecido, ¿vale? Ya está mojado. Y vamos a probar ahora cómo funciona y cómo se extiende, si nos queda marcado o no, o qué hace. Bueno, en este caso va genial.
ya veis. Pero aún así, si os fijáis, se sigue notando un pelín la zona en la que se ha aplicado, ¿veis? Aquí esa sombra que queda así. Mirad, en este caso difumina con el pincel y, bueno, cunde más. ¿Veis ahí que se nota una sombra ahí donde se ha aplicado? Eso de ahí. Y en este caso se nota así el rayón. O sea que en este sentido son similares. Vamos a probar para aplicar en estas, voy a hacerlo en esta esquina de aquí y aquí en esta. ¿Veis? Dándolo en la base de teflón, ¿vale? Otra opción. ¿Veis? Que lo estoy dando en la base de teflón y lo voy a acuarelar. Vale, en este caso como podríamos acuarelar una tinta distress. ¿Vale? Con esta técnica hacemos igual para una tinta distress acuarelándola. ¿Vale? Y vamos a probar a ver cómo queda. Bueno, mirad, es una opción. Podemos hacer esto que he hecho aquí con el gelato en este caso, y de esta manera nos evitaríamos la desagradable, pues esa aparición del rayón. En este caso, veis, no se nota absolutamente nada. Y en el caso del Distress Crayon probablemente, vamos a ver, pero yo creo que va a hacer el mismo efecto. Esto sería en el caso del Distress Crayon, lo voy a poner aquí, ¿vale? Bueno, pues ya veis, en este caso pasa igual. ¿Veis? Al aplicarlo con el pincel nos evitamos que aparezca la sombra de donde lo hemos aplicado y queda bastante bien. Y en este caso, pues a igualdad de condiciones, la verdad es que son similares. Ahora vamos a probarlo, vamos a hacer las mismas pruebas que hemos hecho, pero en este caso en papel de acuarela con gesso. Vale, y en este caso vamos a probar el Distress Crayon. La verdad es que difuminan prácticamente igual. Lo bueno que tiene el Distress Crayon es que es muy suavecito. Ahora vamos a probar cómo difuminan con la toallita, ¿vale? La verdad es que bueno, esto ocurre, veis que sale la marca blanca, eso es porque tiene el gesso debajo, entonces al echarle agua lo que hace es que disuelve el gesso que hay debajo y por eso sale ese color blanco, ¿vale? Pero ya veis que difuminan muy bien, lo único que tenéis que tener cuidado y no incidir demasiado porque si le habéis dado gesso debajo se levantará, ¿vale? Y pasará eso. Vamos a hacer ahora el difuminado con el pincel. ¿Sabéis? Lo bueno que tiene el trabajar con gesso debajo es que la marca de lo que es la cera es más fácil disimularla. Lo único, los colores, veis, tienden a aclararse porque si os dais cuenta lo que me está pasando aquí es que se me está mezclando con el blanco de abajo y va a terminar un rosa más pálido. ¿Veis? Que no te queda un rosa tan vibrante como el que tenía inicialmente. Eso lo hace el gesso que tiene, ¿vale? Ahora vamos a probar en el caso de los Distress Crayon. Les pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Se mezclan con la parte de abajo, pierden el color vibrante, pero lo bueno que tiene el hecho de darle el gesso, lo bueno que tiene es que impide, ¿veis? Como aquí tampoco ha quedado nada y aquí no queda en ninguno de los dos la zona de aplicación de la cera, os permite totalmente difuminar esa aplicación y que no se vea el rayón, que es lo que queda un poco feo. Entonces, bueno, pues eso depende de que trabajéis con gesso o no, pero realmente son bastante similares las características. Mirad, si queréis vamos a compararlo con el que teníamos de papel de acuarela sin gesso y si os fijáis prácticamente la aplicación en el caso de los dos primeros es totalmente similar. Lo único, bueno, pues yo ya os decía que a mí me gusta más aplicar lo que es la toallita, el Distress Crayon, difuminarlo con toallita y en el caso del gelato difuminarlo con pincel. Pero si os fijáis en la marca que teníamos, que al aplicar, veis, estos no tienen gesso, al aplicar el producto quedaba todo ahí, esa mancha, y queda ahí esa sombra y no se difumina de ninguna de las maneras, mientras que usando gesso se difumina perfectamente. Entonces, bueno, pues es una diferencia importante, pero eso principalmente depende de que usemos gesso o no. No de que la diferencia entre un producto y el otro, ya que si lo usamos los dos desaparecen y si no lo usamos aparecen con los dos. Vamos a ver cómo tiñen, tanto uno como otro, la pasta de modelar. ¿Veis? Aquí tengo una etiqueta que le he dado ya pasta de modelar. Vale. Y lo que quiero es colorear esas estrellitas. Bueno, ya veis cómo tiñe
el gelato, la pasta de modelar, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo la tiñe el Distress Crayon. Bueno, pues mirad cómo quedan teñidos con la pasta de modelar. Realmente si es que es prácticamente igual. Yo lo que les veo es muy similares, ¿veis? Esta se tiñe y esta también. Pero no acabáis la prueba. Vamos a hacer esto mismo, pero tiñendo nosotros la pasta, ¿vale? En lugar de poner la pasta de modelar y luego teñir encima, lo que vamos a hacer es teñirla antes de ponerla. Mirad, ¿veis cómo que el gelato coge mejor tiñe mejor a la pasta de modelar, mientras que el Distress Crayon hay zonas que quedan como más blancas y zonas más rosas? Pero de todas formas es que en este lo que le noto es que hay zonas dentro de la pasta de modelar, zonas más oscuras, no las líneas, sino ya dentro de la misma pasta que hay diferente tono. Vale, simplemente, a ver, ¿qué opinéis por vosotras mismas? Y me lo dejáis en los comentarios. Pero vamos, son unas diferencias ínfimas. La última prueba que os voy a hacer es la que, bueno, yo vi en el chat como que una vez que reaccionaba con agua, el gelato no volvía a reaccionar. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a probar la resistencia de los Distress Crayon una vez que ya han reaccionado. Ahora lo que voy a hacer, voy a secarlo con el secador para asegurarme de que ya está totalmente seco. Como ya ha reaccionado con agua una vez, lo que quiero ver es si ahora ya no vuelve a reaccionar. Es decir, eso ya queda ahí y ya no reacciona. Vale, ya está. Si esto no reacciona con agua, yo ahora al echarle agua no debería ni moverse ni nada. Entonces vamos a probar. Vamos a ver. Bueno, pues mirad, eso sí es cierto, una vez que reacciona, si os dais cuenta, ya se queda fijo. Voy a volverlo a secar y le voy a dar gel medium, a ver si se mezcla con el gel medium o no. Bueno, yo voy a usar Mod Podge, pero ya sabéis que es igual, es un sellador mate, o sea que es como un gel medium. Vamos a ver, esto es a base de agua, entonces si al darlo se me corre el color, quiere decir que está reaccionando con ella. Bueno, pues mirad, en este caso, si os dais cuenta, no se mezclan los colores, queda cada parte marcada con el color que tenía inicialmente. O sea que bueno, sí que es cierto que no se mezcla una vez que ya ha reaccionado con agua. Vamos a hacer esto mismo con los gelatos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho. Bueno, ya lo hemos hecho reaccionar con agua, habéis visto, ¿no? Bien, lo que voy a hacer ahora es secarla bien con la pistola de calor. Está seco, ya tengo el pincel limpio y ahora lo que vamos a hacer es probar a ver si en este caso, una vez que ya han reaccionado con agua, ahora estamos probando los gelatos, ¿eh? A ver qué pasa, si se corren o no. O hace igual que los Distress Crayon. Vamos a ver. Si arrastra color, más que nada. Lo que yo quiero saber es si arrastra el color, porque el otro se secaba y no arrastraba el color. Entonces en este caso vamos a ver. Para ello lo que hay que darle es varias veces en el mismo sitio, ¿eh? Mirad, no sé si os estáis dando cuenta. ¿Veis que le estoy dando? ¿Veis? Ahí. ¿Habéis notado eso ahí? Vale. No son permanentes. ¿Veis? Al darle esto, ¿veis lo que está pasando, no? Bueno, y si le doy ahora mismo al pincel, ya veis que antes empieza con el limpio, mirad. No es blanco el líquido, ¿veis que está teñido? Entonces esto es que se estaba corriendo un poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya sabemos que una diferencia es esa, que son, una vez que reaccionan con agua, los Distress Crayon ya no vuelven a reaccionar, mientras que en el caso de los gelatos sí que siguen reaccionando. Yo es igual la diferencia más significativa que les puedo ver. Realmente es la diferencia más significativa que les veo, porque en cuanto a lo demás son muy similares. Lo único, bueno, que el Distress Crayon al aplicarlo me llamó la atención porque es muy suavecito. Concluimos, por tanto, en el que los gelatos son más gruesos y cortos, mientras que los Distress Crayon son más largos y estrechos. En cuanto a las características, los gelatos son más firmes y densos, mientras que los Distress Crayon son más suaves, tienen menos pigmento,
menos producto, pero tienen un mejor agarre. Además, la gama de colores coincide con la de los colores Distress. En cuanto al difuminado con el dedo, son similares tanto para gelatos como para Distress Crayon. En el difuminado con pincel se difumina mejor el gelato. Y en cuanto a la manera de teñir la pasta de modelar, yo creo que los gelatos colorean mejor la pasta de modelar. Por último, la más significativa, los Distress Crayon son permanentes una vez que ya han reaccionado con agua. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? De comparativa entre gelatos, Distress Crayon, alguna técnica de Distress Crayon y demás. Y bueno, si os ha gustado y os parece interesante, ya sabéis, darme un dedito arriba, suscribiros al canal, tenéis un botón rojo por aquí debajo del vídeo, ¿vale? Por aquí debajo. Y bueno, si crees que puede gustarle a más gente, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, adiós.